Me debes $500 por la comida, me gritó Carla, mi nuera, mientras sostenía una calculadora en sus manos perfectamente manicuradas. Acababa de terminar de comer su caviar rojo, esa delicia que tanto le gustaba presumir, mientras que a mí me habían servido apenas un pedazo de pan seco y duro. Mis manos de 74 años temblaron cuando saqué mi billetera. El silencio en esa casa se volvió ensordecedor. Pedro, mi único hijo, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Pagué los $500 sin decir una palabra, guardé mi bolso y caminé hacia la puerta. Sentí como me ardían las mejillas de la humillación. En ese momento no lo sabía, pero acababa de vivir la gota que derramó el vaso. Mientras caminaba por esa calle que conocía tan bien, recordé todo lo que había hecho por ellos durante años. Había sido yo quien les dio el dinero para el enganche de esa casa donde ahora me cobraban por respirar su aire. $20,000 de mis ahorros de toda la vida se los entregué cuando Pedro me llamó llorando, diciéndome que era su única oportunidad de tener un hogar. Mamá, te prometo que te lo voy a devolver, me había dicho con lágrimas en los ojos. Nunca vi ni un centavo de regreso. Pero no solo eso. Cuando Pedro perdió su trabajo hace 2 años, fui yo quien les pagó 3 meses de hipoteca para que no perdieran la casa. Otros $6,000 que salieron de mi pensión, del dinero que tanto me había costado ahorrar trabajando doble turno en la fábrica durante 30 años. Y cuando Carla quiso remodelar la cocina porque la que tenía ya no estaba de moda, adivina quién puso los $8,000 para los gabinetes nuevos y los electrodomésticos de lujo. Sí, yo. Siempre yo. La tonta de Carmina que no sabía decir que no a su hijo. Recordé también cuando necesitaron el auto nuevo porque el viejo les daba vergüenza. $5,000 más de mi cuenta de ahorros para el enganche del Mercedes que Carla tanto quería. Es que necesitamos dar buena imagen, suegra, me había dicho con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Y las vacaciones. Dios mío, las vacaciones. Cada año me pedían dinero para irse a Europa, a playas paradisíacas, a hoteles de 5 estrellas. Mamá, necesitamos descansar del estrés, me decía Pedro. Y yo, como la idiota que era, les daba otros $3,000 o $4,000 cada vez. Recordé todas las veces que llegaba a visitarlos con las manos llenas de regalos, comida casera que cocinaba con amor, y siempre recibía la misma cara de fastidio de Carla. Como si fuera una molestia en su vida perfecta. Como si no hubiera sido mi dinero el que construyó esa vida perfecta que tanto defendía. Me acordé de mi cumpleaños número 73, el año pasado. Llegué a su casa con esperanza de pasar un día especial con mi única familia. Carla me recibió en la puerta con cara de pocos amigos. Carmina, no sabíamos que venías. Tenemos planes. Plans que incluían salir a cenar con sus amigas al restaurante más caro de la ciudad. Con mi dinero, por supuesto. Ese día me quedé sola en mi apartamento, comiendo una triste torta de supermercado, viendo viejas fotos de cuando Pedro era pequeño. De cuando me abrazaba fuerte y me decía: mamá, eres la mejor del mundo. ¿Dónde había quedado ese niño que me amaba incondicionalmente? Llegué a mi pequeño apartamento y me senté en mi viejo sofá. Las lágrimas finalmente salieron. No era solo por los $500, aunque dolía profundamente que me cobraran por una visita a mi propio hijo. Era por todo. Por años de ser tratada como una extraña en la familia que yo misma había sostenido económicamente. Saqué una libreta vieja donde anotaba todos los gastos. Página tras página llena de préstamos que nunca me devolvieron. $42,000. $42,000 había gastado en ellos durante 5 años de matrimonio. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, trabajando hasta los huesos, sacrificando mis propios caprichos, comiendo frijoles para poder darles a ellos la vida de lujo que querían. Y así me pagaban. Cobrándome $500 por comer un pedazo de pan en la casa que yo les había ayudado a comprar. Esa noche no pude dormir. Calculé en mi mente todos los años, todo el dinero, todas las humillaciones. Me di cuenta de algo terrible. Había criado a un hijo que permitía que su esposa me tratara peor que a una desconocida. Y lo peor de todo era que yo lo había permitido, creyendo que el amor de familia lo conquistaba todo. Mi teléfono sonó a las 10 de la noche. Era un mensaje de Carla. Suegra, la próxima vez avisa antes de venir. Y trae tu propia comida. Se me helaron las venas. ¿Mi propia comida? ¿A la casa que yo ayudé a pagar? Al día siguiente sonó el teléfono. Era Pedro. Mamá,
Carla dice que fuiste muy grosera ayer al irte sin despedirte. Me quedé helada. ¿Grosera yo? Después de pagar $500 por un pedazo de pan, ¿yo había sido la grosera? Pedro, le dije con voz temblorosa, pagué $500 por comer pan seco mientras tu esposa se terminaba su caviar. Silencio del otro lado. Luego escuché su voz, pero no era la respuesta que esperaba. Mamá, Carla tiene razón. Es su casa y sus reglas. Su casa. Sus reglas. Con mi dinero. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Es su casa y sus reglas. Las palabras de Pedro resonaban en mi cabeza como martillazos. Su casa. La casa que yo había financiado con $20,000 de enganche. La casa cuyas hipotecas yo había pagado cuando él se quedó sin trabajo. La casa que tenía una cocina de lujo porque yo puse $8,000 para remodelarla. Me quedé allí parada, en medio de mi pequeño apartamento, mirando las paredes descascaradas que nunca tuve dinero para arreglar porque siempre estaba dándoselo a ellos. Mi refrigerador viejo hacía ruidos extraños, mi sofá tenía los resortes salidos, pero ellos tenían una casa de ensueño gracias a mis sacrificios. Esa noche, en lugar de llorar, algo cambió dentro de mí. Una rabia fría se instaló en mi pecho. Saqué todos mis estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años y los extendí sobre la mesa del comedor. Cada retiro, cada transferencia, cada cheque que les había dado estaba ahí, documentado en blanco y negro. Abril de 2020, $20,000 para el enganche de la casa. Mayo de 2020, $1,500 para los muebles de la sala. Julio de 2020, $2,000 para su luna de miel en Cancún porque merecían empezar bien su matrimonio. Los números bailaban frente a mis ojos. Seguí sumando. Octubre de 2020, $3,000 para el auto porque el suyo ya no servía. Diciembre de 2020, $1,000 para los regalos de Navidad que ellos querían dar a sus amigos. Porque claro, tenían que mantener las apariencias. 2021 fue peor. Enero, $2,000 porque Pedro perdió el trabajo. Febrero, otros 2,000 porque las cuentas se acumularon. Marzo, 2,000 más. En total, $6,000 para que no perdieran su preciosa casa. Mi pensión completa de esos meses se fue directo a sus bolsillos. Y Carla, esa mujer que ahora me cobraba por comer en su casa, nunca trabajó ni un día. Se la pasaba en el gimnasio, en el spa, comprando ropa de marca con el dinero que yo les daba. Mientras yo compraba mi comida en ofertas y usaba cupones de descuento para poder llegar a fin de mes. Recordé cuando me enfermé el año pasado. Tuve que ir sola al hospital porque Pedro estaba muy ocupado con el trabajo. Pagué sola los $1,200 de los estudios médicos, sola esperé los resultados, sola regresé a casa. Pero cuando ellos necesitaban algo, yo tenía que estar disponible inmediatamente. La siguiente semana tenían una cena con los jefes de Pedro. Carla me llamó. Suegra, necesitamos $1,500 para comprar ropa adecuada. Es muy importante para el ascenso de Pedro. Como siempre, yo puse el dinero. Pedro consiguió el ascenso, aumentó su salario en $1,000 mensuales, pero nunca pensaron en pagarme siquiera una parte de lo que me debían. Seguí revisando mis papeles. Agosto de 2021, $8,000 para remodelar la cocina. Suegra, es una inversión. Va a aumentar el valor de la propiedad, me había dicho Carla con esa sonrisa manipuladora. Septiembre, otros $1,000 para el jardín porque querían hacer una fiesta. Octubre, $2,000 para las vacaciones en Europa porque necesitaban reconectarse como pareja. Cada vez que yo necesitaba algo, tenía que pensarlo 3 veces. Cuando mi lavadora se descompuso, tuve que lavarle a mano durante 2 meses hasta poder ahorrar para una usada. Cuando necesité lentes nuevos, esperé 6 meses para comprármelos. Pero ellos cambiaban de auto cada año. Mi hermana Rosa, que vive en otro estado, me había advertido desde el principio. Carmina, ese muchacho te está usando. Y esa no era tuya, es una víbora. Pero yo no le hice caso. Rosa, es mi hijo. Es mi responsabilidad ayudarlo. ¡Qué idiota fui! Recordé la última Navidad. Llegué a su casa con regalos para todos, un reloj caro para Pedro, un bolso de marca para Carla, juguetes para los hijos de sus amigos que iban a estar ahí. Yo había ahorrado durante todo el año para poder comprar cosas bonitas.
Carla abrió su regalo delante de todos y dijo: «Ay, suegra, qué detalle. Aunque este modelo ya pasó de moda». Me quedé helada. Había gastado $500 en ese bolso. $500 que podría haber usado para arreglar la gotera de mi techo. Pero ahí estaba, siendo humillada delante de extraños en una casa que yo había ayudado a pagar. Y los comentarios constantes. «Suegra, deberías teñirte el pelo. Ya se te ven muchas canas». «Suegra, ese vestido te queda muy grande». «Suegra, deberías hacer ejercicio». Como si fuera su proyecto de beneficencia y no la mujer que había hecho posible su estilo de vida. Ahora estaba yo, sentada en mi apartamento modesto, después de pagar $500 por comer pan seco, mientras sumaba $42,000 que les había dado en 5 años. $42,000 que podría haber usado para vivir mejor, para viajar, para arreglar mi casa, para tener una vejez digna. Pero lo que más me dolía no era el dinero. Era la frialdad. Era llegar a visitarlos y sentirme como una intrusa. Era ver cómo Carla abrazaba a su mamá con cariño mientras a mí me trataba como si fuera contagiosa. Era escuchar a Pedro hablar con amor de su suegra, la madre de Carla, mientras de mí solo hablaba para pedirme dinero. La madre de Carla, por cierto, nunca había dado ni un centavo. Pero ella sí tenía derecho a opinar sobre la decoración de la casa, sobre las vacaciones, sobre todo. Mientras yo, que había pagado por todo eso, tenía que quedarme callada para no crear problemas. Esa madrugada tomé una decisión. Ya no más. Se había terminado el banco de Carmina. Se había terminado la mamá que siempre dice que sí. Se había terminado la abuela sumisa que aguanta humillaciones con tal de mantener la paz familiar. Al día siguiente, cuando sonó el teléfono y vi el nombre de Pedro en la pantalla, no contesté. Sonó 5 veces. Luego llegó un mensaje: «Mamá, necesitamos hablar. Tenemos una emergencia financiera». Una emergencia financiera. Como siempre. Como cada mes durante 5 años. Pero esta vez, por primera vez en años, no iba a correr a rescatarlos. No contesté el teléfono durante 3 días. Cada vez que sonaba y veía el nombre de Pedro, mi corazón se aceleraba, pero mi mano no se movía hacia el aparato. Los mensajes se acumulaban. «Mamá, contesta por favor. Necesitamos hablar urgente. Es importante, mamá». El cuarto día llegó Carla a mi puerta. La vi por la mirilla, perfectamente arreglada como siempre, con su cabello rubio recién peinado en el salón y sus uñas impecables. Tocó con insistencia. «Suegra, sabemos que estás ahí. Abre la puerta». Respiré profundo y abrí. Ahí estaba, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «Hola, suegra. ¿Por qué no has contestado el teléfono? Pedro está muy preocupado». «Carla», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, «ya no soy el banco de ustedes. Se acabó». Su sonrisa se desvaneció inmediatamente. «¿De qué hablas? Solo queremos saber cómo estás. Somos familia». Familia. Esa palabra que usaba cuando necesitaba algo de mí, pero que desaparecía cuando me cobraba $500 por comer pan seco en su casa. «Dime qué quieren», le dije directamente. Se incomodó. Por primera vez la vi sin saber qué decir. Finalmente confesó: «Bueno, es que necesitamos $3,000. Se nos juntaron algunas cuentas y...». «No», le dije sin titubear. «¿Cómo que no? Carmina, somos familia. Siempre nos has ayudado». «Sí, siempre los he ayudado. $42,000 en 5 años. Y ustedes me cobraron $500 por comer en la casa que yo ayudé a pagar». Se puso roja. «Eso fue diferente. Tú viniste sin avisar y...». «Era mi hijo», le grité. «Era mi hijo. No necesito cita para ver a mi propio hijo». «Mira, suegra», dijo cambiando de táctica, «si estás molesta por eso, podemos hablarlo. Pero ahora necesitamos el dinero. Es urgente». «¿Urgente para qué? ¿Para otro viaje? ¿Para otra cena cara? ¿Para más ropa de marca que no necesitan?» «Es para la hipoteca», admitió finalmente. Se nos atrasó un poco y... Me quedé helada. La hipoteca. La hipoteca de la casa que yo había ayudado a comprar. «¿Cuánto deben?»
Solo 2 meses. Con intereses y penalizaciones son $3,000. Pero si no pagamos esta semana, empiezan el proceso de embargo. Embargo. La palabra resonó en mi cabeza. Después de todo lo que había invertido en esa casa, la iban a perder por irresponsables. Parte de mí quería sacar la chequera como siempre. Era mi dinero el que estaba en riesgo también. Pero otra parte de mí, una parte que estaba creciendo cada día desde la humillación de los $500, me dijo que no era mi problema. Que ellos habían creado esta situación. No voy a darte el dinero, le dije con firmeza. ¿Estás loca? Van a embargar la casa. Tu propio hijo va a quedarse sin hogar. Mi propio hijo me cobró $500 por visitarlo. Mi propio hijo permitió que me humillaras. Mi propio hijo nunca me ha devuelto ni un centavo de todo lo que le he dado. Carla cambió completamente. La máscara de dulzura desapareció y mostró su verdadero rostro. Eres una vieja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo cobrarme por comer? ¿Cómo tratarme como una extraña? ¿Cómo pedirme dinero cada mes sin devolver nunca nada? Te hemos incluido en nuestra familia. Te hemos aguantado tus visitas inesperadas. Hemos sido pacientes con tu edad. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Aguantado mis visitas. Pacientes con mi edad. Como si fuera una carga, una molestia que tenían que soportar. Vete de mi casa, le dije. No me voy hasta que me des el dinero. Pedro es tu único hijo. No puedes hacer esto. Claro que puedo. Y lo estoy haciendo. Vete. Se fue gritando que era una vieja desalmada, que Pedro se iba a enterar de cómo le estaba traicionando, que nunca más iba a ver a su hijo. Cerré la puerta y me deslicé por ella hasta quedar sentada en el suelo. Las lágrimas llegaron, pero esta vez no eran de humillación. Eran de liberación. Por primera vez en 5 años había dicho que no. Por primera vez había puesto límites. Esa noche Pedro llegó a mi puerta. Lo vi por la mirilla, se veía desesperado. Mamá, por favor abre. Necesito hablar contigo. Abrí la puerta y lo vi. Mi hijo. El niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara. El niño al que había dado todo, sacrificado todo. Ahora era un hombre de 32 años que solo venía a verme cuando necesitaba dinero. Mamá, Carla me contó lo que pasó. No puedes hacer esto. Vamos a perder la casa. Pedro, siéntate, le dije. Vamos a hablar como no hemos hablado en años. Se sentó en mi viejo sofá, el mismo donde lo consolaba cuando era niño después de las pesadillas. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? Se quedó callado. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me incluiste en algo sin que fuera porque necesitabas algo de mí? Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? Pedro, tu esposa me cobró $500 por comer pan seco. En la casa que yo ayudé a pagar. Y tú le diste la razón. Ella estaba molesta. Llegaste sin avisar y... Soy tu madre. No necesito cita para ver a mi hijo. Pero mamá, ahora las cosas son diferentes. Carla tiene sus formas de hacer las cosas y... ¿Y mis formas no importan? ¿Mis sentimientos no importan? Pedro, he gastado $42,000 en ustedes en 5 años. $42,000 de mi pensión, de mis ahorros, de mi futuro. Se veía incómodo. Te los vamos a devolver, mamá, cuando mejore nuestra situación. ¿Cuándo, Pedro? ¿Cuándo van a dejar de gastar en lujos que no pueden pagar? ¿Cuándo van a dejar de vivir por encima de sus posibilidades con mi dinero? Mamá, por favor. Esta vez es diferente. Solo necesitamos estos $3,000 y ya. Te prometo que... No. Se acabaron las promesas. Se acabaron los préstamos que nunca me devuelven. Se acabó ser tratada como un cajero automático. Pedro se levantó, furioso. No puedo creer que seas tan cruel. Vamos a perder nuestra casa por tu egoísmo. Tu casa, Pedro. Tu casa que compraste con mi dinero, cuyas hipotecas pagué yo cuando perdiste el trabajo, que tiene una cocina de lujo porque yo puse $8,000.
Pero ahora es solo tu casa, ¿verdad? Mamá, estás siendo irracional. ¿Irracional? Lo irracional es que haya permitido esto durante 5 años. Lo irracional es que haya aguantado humillaciones con tal de mantener una relación con mi hijo. Lo irracional es que haya vaciado mis cuentas para mantener el estilo de vida de una nuera que me odia. Pedro se dirigió hacia la puerta. Cuando pierda mi casa, va a ser tu culpa. Espero que puedas vivir con eso. Pedro, le dije antes de que saliera, espero que puedas vivir tú con haber perdido a tu madre por dinero. Se fue sin voltear. Y yo me quedé ahí, parada en mi pequeño apartamento, sintiendo algo que no había sentido en años: paz. Por primera vez en mucho tiempo, había elegido mi dignidad por encima de su comodidad. Los siguientes días fueron los más duros de mi vida. Pedro no volvió a llamar, no volvió a escribir. El silencio era ensordecedor, pero también revelador. Durante 5 años había creído que tenía una relación con mi hijo. Ahora me daba cuenta de que solo había tenido una relación con su necesidad de dinero. El 7º día, mientras regaba mis plantas en la pequeña terraza de mi apartamento, escuché una voz conocida en el pasillo. Era Rosaura, mi vecina del apartamento de al lado. Una mujer de 65 años que siempre había sido amable conmigo, pero con quien nunca había tenido una conversación profunda. Carmina, ¿estás bien? Te he escuchado llorar por las noches. Las paredes de este edificio viejo eran delgadas. Me daba vergüenza que hubiera escuchado mis momentos de debilidad. Estoy bien, Rosaura. Solo problemas familiares. ¿Quieres hablar? Tengo café recién hecho. No sé por qué acepté. Quizás porque necesitaba hablar con alguien que no estuviera involucrado en mi drama familiar. Quizás porque la soledad me estaba matando lentamente. Nos sentamos en su pequeña sala, que era igual a la mía pero mejor decorada. Rosaura tenía fotografías de sus nietos por todas partes, plantas saludables, cojines coloridos. Su hogar se sentía cálido, acogedor. El mío se había vuelto un refugio de tristeza. Cuéntame qué pasa, me dijo mientras me servía café en una taza de porcelana delicada. Y le conté todo. Desde el primer préstamo hasta los $500 por el pan seco. Desde las humillaciones constantes hasta la negativa de ayudarlos con la hipoteca. Rosaura me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sin juzgar. Carmina, me dijo cuando terminé, ¿sabes cuánto tiempo llevo viviendo aquí? No sé, 10 años. 15. 15 años viéndote salir cada mes con sobres llenos de dinero. 15 años viéndote regresar cada vez más delgada, más triste, con ropa más vieja. Mientras escuchaba a tu nuera llegar en autos cada vez más caros y con bolsas de tiendas lujosas. Me quedé helada. ¿Había sido tan evidente mi situación? Yo me preguntaba por qué una mujer de tu edad se privaba de todo para darle dinero a gente que claramente no lo necesitaba. Pero no era mi lugar decir nada. ¿Crees que hice mal en negarme esta vez? Carmina, ¿tú tienes algún ahorro para emergencias médicas? La pregunta me golpeó. No mucho. Casi nada, en realidad. ¿Tienes dinero para arreglar tu apartamento cuando se dañe algo? No. ¿Tienes un plan para tu vejez, para cuando ya no puedas valerte por ti misma? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No, Rosaura. No tengo nada. Se lo di todo a ellos. Entonces no hiciste mal. Hiciste lo que debiste hacer hace 5 años. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma torturada. Durante días me había preguntado si era una mala madre, una mala persona. Pero Rosaura, desde afuera, veía lo que yo no había podido ver. Hay algo más que debes saber, me dijo Rosaura con cuidado. Mi sobrino Luis es abogado. Especialista en derecho familiar y financiero. El otro día le comenté tu situación de casualidad, sin dar nombres, por supuesto. ¿Y qué dijo? Dijo que es posible que tengas derechos legales sobre esa casa. Si puedes probar que contribuiste económicamente a la compra y mantenimiento, podría ser considerada copropietaria o acreedora. Mi corazón se detuvo. ¿Estás hablando en serio? Muy en serio. Luis dice que muchas personas mayores están en situaciones similares. Hijos adultos que se aprovechan de la generosidad de sus padres y luego los descartan.
Hay formas legales de protegerse. Pero yo no tengo dinero para abogados. Luis maneja algunos casos pro bono para personas de la tercera edad. Dice que es su forma de devolver a la comunidad lo que la vida le ha dado. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. No era solo sobre recuperar el dinero. Era sobre justicia. Era sobre demostrar que no podían usar y desechar a las personas como si fueran pañuelos desechables. ¿Crees que estaría dispuesto a hablar conmigo? Ya le pregunté. Puede verte mañana si quieres. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Por primera vez desde la humillación de los $500, sentía que no estaba completamente sola en esta situación. Al día siguiente llegó Luis a mi apartamento. Era un hombre de unos 40 años, alto, con una sonrisa amable pero mirada seria. Traía un maletín y una libreta. Señora Carmina, mi tía me ha contado su situación. Me gustaría revisar toda la documentación que tenga sobre el dinero que ha prestado a su hijo. Saqué todos mis papeles, estados de cuenta, cheques cobrados, transferencias bancarias, incluso recibos de regalos caros que les había comprado. Luis revisó todo meticulosamente, tomando notas. Señora, esto es mucho más serio de lo que pensé, me dijo después de 2 horas de revisión. Usted no les prestó dinero. Usted invirtió en esa propiedad. Legalmente, tiene derecho sobre ella. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando ponga la casa en venta para pagar las deudas del embargo, usted puede reclamar su parte. $42,000 más intereses. Si la casa se vende, usted tendría derecho a recuperar su dinero antes que muchos otros acreedores. No podía creerlo. ¿Está seguro? Muy seguro. Además, hay precedentes legales que protegen a las personas mayores del abuso financiero familiar. Lo que su hijo y su nuera han hecho tiene un nombre: abuso económico hacia adultos mayores. Pero Luis, yo se lo di voluntariamente. Sí, pero bajo la promesa implícita de que era para la familia, para el beneficio mutuo. Ellos aprovecharon su relación familiar para obtener beneficios económicos sin intención de reciprocidad. Eso es explotación. Luis me explicó el proceso. Primero, necesitábamos documentar todo formalmente. Luego, cuando comenzara el proceso de embargo, él presentaría mi reclamación como acreedora. Si ganábamos, yo tendría derecho a una parte significativa del valor de la casa cuando se vendiera. ¿Y si no quieren vender? Señora, si no pueden pagar la hipoteca, van a tener que vender de cualquier manera. La diferencia es si usted recupera su dinero o si todo se va al banco. Esa misma tarde, Pedro me llamó. Por primera vez en 2 semanas. Mamá, necesito que hablemos. Estamos desesperados. El banco ya inició el proceso de embargo. Por favor, recapacita. Pedro, le dije con una calma que me sorprendió, ya recapacité. Y tomé una decisión. ¿Cuál decisión? Voy a recuperar mi dinero. Hubo un silencio largo del otro lado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que contraté un abogado. Quiero decir que voy a reclamar los $42,000 que invertí en tu casa. Quiero decir que ya no voy a permitir que me usen y me descartan como si fuera basura. Mamá, no puedes hacer eso. Somos familia. Familia, repetí la palabra con amargura. Pedro, la familia no cobra $500 por una visita. La familia no humilla. La familia no usa y desecha a sus miembros cuando ya no les sirven. Pero mamá. Pedro, tuviste 5 años para tratarme como familia. Elegiste tratarme como un banco. Ahora vas a descubrir la diferencia. Colgué el teléfono y por primera vez en años, sonreí de verdad. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía aliados. La reacción no se hizo esperar. A las 6 de la mañana del día siguiente, Carla estaba aporreando mi puerta como si fuera la policía. La escuchaba gritar desde el pasillo: «Carmina, abre esta puerta ahora mismo. Sé que estás ahí». Me asomé por la mirilla. Tenía el cabello despeinado, llevaba la misma ropa del día anterior y sus ojos estaban rojos e hinchados. Por primera vez en 5 años, Carla se veía vulnerable, desesperada. Ya no era la mujer perfecta y arrogante que me había humillado.
Era una mujer asustada que veía su mundo de lujo desmoronándose. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Carla? Tienes que detener esta locura. No puedes demandarnos. Somos familia. Ah, ahora somos familia. Cuando me cobraste $500 por comer pan, también éramos familia. Eso fue diferente. Estaba molesta. Pero esto es demasiado. Nos vas a dejar en la calle. Ustedes se van a dejar en la calle solos. Yo solo voy a recuperar mi dinero. Tu dinero. Era un regalo. Era ayuda familiar. No, Carla. Era una inversión. Y como toda inversión, espero retorno. Durante 5 años el retorno fueron humillaciones, desprecios y cobros por visitarlos. Ya no me sirve esa forma de pago. Se puso como loca. Empezó a gritar que yo era una vieja amargada, que estaba destruyendo la familia, que cómo podía hacerle eso a mi propio hijo. Los vecinos empezaron a asomarse por sus puertas. Rosaura salió de su apartamento y se colocó a mi lado. Señora, baje la voz o tendremos que llamar a la policía, le dijo Rosaura con firmeza. Tú no te metas, vieja entrometida. Esto es asunto familiar. Todo lo que pasa en este pasillo es asunto de todos. Y usted está alterando el orden. Carla se dio cuenta de que estaba haciendo el ridículo frente a extraños. Cambió de táctica inmediatamente. Las lágrimas aparecieron como por arte de magia, su voz se volvió suave y suplicante. Suegra, por favor. Sé que hemos cometido errores. Pero podemos arreglarlo. Podemos ser una familia de verdad. Pedro te ama mucho, está sufriendo terriblemente. Si Pedro me amara, no habría permitido que me trataras como lo has hecho durante 5 años. Él va a cambiar. Yo voy a cambiar. Dame una oportunidad, por favor. Carla, tuviste 5 años de oportunidades. 5 años donde elegiste tratarme mal cada día. 5 años donde me convertiste en tu enemigo sin razón. Ya no hay más oportunidades. Se fue gritando amenazas. Que me iba a demandar por difamación, que le iba a decir a toda la familia lo mala persona que era, que nunca más iba a ver a Pedro. Cada amenaza me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Esa tarde, Luis vino con noticias. Señora Carmina, ya presentamos la reclamación formal. Su hijo y su nuera van a ser notificados oficialmente dentro de 48 horas. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Probablemente van a intentar conseguir el dinero de otras fuentes primero. Luego van a tratar de negociar con usted. Finalmente, van a intentar desacreditarla legalmente. Desacreditarme. Van a decir que el dinero era un regalo, que usted está senil, que está siendo manipulada por terceros. Es el patrón típico en estos casos. Luis tenía razón. Al día siguiente recibí una llamada de Samantha, la hermana de Pedro que vive en otra ciudad. Una hermana que no me hablaba desde hace 3 años porque no le presté dinero para su negocio fallido. Tía Carmina, ¿qué es esto que me cuenta Pedro? ¿Qué los estás demandando? Samantha, qué sorpresa que me llames después de 3 años. Tía, esto es serio. Pedro está muy mal. Carla también. No pueden perder la casa. Ah, ¿ahora te importa Pedro? Cuando él me pedía dinero cada mes para mantener esa casa, tú brillabas por tu ausencia. Pero tía, esto es diferente. Una cosa es no prestar dinero y otra cosa es demandarlo. Samantha, ¿cuántos años tenías cuando tu hermano nació? No sé. 8 años. ¿Por qué? Entonces viste cómo yo crié a Pedro sola después de que su padre nos abandonó. Viste cómo trabajé doble turno para darle todo lo que necesitaba. Viste cómo me sacrifiqué por él durante 30 años. Sí, tía, pero... Y durante estos 5 años, cuando él me pedía dinero cada mes, ¿cuántas veces me visitaste? ¿Cuántas veces te preguntaste si yo estaba bien? ¿Cuántas veces te importó cómo yo estaba sobreviviendo después de darles tanto dinero? Silencio del otro lado. Samantha, ahora que hay problemas todos aparecen. Pero cuando yo era humillada, maltratada y usada, nadie dijo nada. Así que tu opinión ya no me importa. Tía, por favor, piénsalo bien.
Es tu único hijo. Mi único hijo me cobró $500 por visitarlo. Mi único hijo permitió que me humillaran en la casa que yo ayudé a pagar. Mi único hijo nunca me defendió, nunca me visitó sin pedir dinero, nunca me trató como a su madre, sino como a su banco personal. Colgué el teléfono. 1 hora después sonó de nuevo. Era Mario, el primo de Pedro. Prima Carmina, ¿qué onda contigo? Pedro me contó lo que estás haciendo. Mario, Pedro te contó su versión. Te contó que me cobraron $500 por comer pan seco. Bueno, eso debe haber sido un malentendido. ¿Un malentendido? Te contó que en 5 años he gastado $42,000 en ellos sin recibir nunca ni un centavo de vuelta. Prima, pero eso es normal. Los padres ayudan a los hijos. ¿Normal? Mario, tú le das dinero a tus hijos cada mes hasta quedarte sin ahorros. No, pero mi situación es diferente. No, Mario. Mi situación era diferente. Yo permití un abuso que no debí permitir. Y ahora lo estoy corrigiendo. Cada llamada era igual. Familiares que habían ignorado la situación durante años, que nunca se habían preocupado por mí, que nunca habían cuestionado el comportamiento de Pedro y Carla, ahora aparecían como defensores de la unidad familiar. El tercer día llegó Pedro a mi puerta. No venía solo. Traía a Carlos, su padrino, un hombre de 70 años que siempre había sido respetado en la familia. Carmina, me dijo Carlos antes de que Pedro hablara, esto tiene que parar. No puedes destruir a tu propio hijo por dinero. Carlos, ¿sabes cuánto dinero he gastado en ellos? Eso no importa. El dinero va y viene. Pero la familia es para siempre. ¿Familia? Carlos, ¿cuándo fue la última vez que Pedro te visitó sin pedirte algo? Carlos se quedó callado. Pedro se puso rojo. ¿Cuándo fue la última vez que te incluyeron en algo sin que fuera porque necesitaban algo de ti? Carlos miró a Pedro con una expresión extraña. Carlos, yo crié a Pedro sola. Le di todo. Y durante 5 años él me ha tratado como un cajero automático. Su esposa me cobra por comer en mi propia casa. Eso es familia. Pedro, le dijo Carlos lentamente, ¿es cierto que le cobraron a tu mamá por comer en tu casa? Pedro tartamudeó. Padrino, fue un malentendido. Carla estaba molesta porque... ¿Le cobraron o no le cobraron? Sí, pero... Carlos se levantó. Pedro, yo te bauticé. Te vi crecer. Y nunca pensé que llegarías a cobrarle dinero a tu madre por comer en tu casa. Padrino, usted no entiende. Entiendo perfectamente. Y entiendo por qué tu madre está haciendo esto. Carlos se dirigió hacia mí. Carmina, haz lo que tengas que hacer. Si yo fuera tu hijo, esperaría que hicieras lo mismo. Se fue, dejando a Pedro solo conmigo por primera vez desde que comenzó todo esto. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, por favor, podemos arreglar esto. Carla va a cambiar. Yo voy a cambiar. Podemos ser una familia de verdad. Pedro, le dije con tristeza, ya no puedo creer en tus promesas. Has tenido 5 años para ser mi hijo. Elegiste ser mi deudor. Mamá, es que Carla... No, Pedro, no culpes a Carla. Tú eres un hombre adulto. Tú tomaste las decisiones. Tú permitiste que me trataran mal. Tú me cobras por visitarte. Tú nunca me defiendes. Pero mamá, voy a perder la casa. Pedro, vas a perder muchas cosas. Pero lo que más me duele es que ya perdiste a tu madre hace mucho tiempo. Solo que no te habías dado cuenta hasta ahora. Se fue llorando. Y yo me quedé ahí, sintiendo que había cerrado un capítulo de mi vida para siempre. La notificación oficial llegó un martes por la mañana. Luis me llamó emocionado. Señora Carmina, acaban de recibir los papeles. Ahora es oficial. Usted es reconocida como acreedora prioritaria en caso de venta forzosa de la propiedad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que si pierde la casa, usted tiene derecho legal a recuperar sus $42,000 más intereses antes que otros acreedores secundarios. La ley protege las inversiones familiares documentadas. Me sentí extraña. Por un lado, aliviada de que hubiera justicia. Por otro lado,
triste de que hubiera llegado a esto con mi propio hijo. Pero ya no había vuelta atrás. La reacción no se hizo esperar. Esa misma tarde, Carla llegó con Pedro. Pero esta vez no venían a amenazarme ni a suplicarme. Venían con una propuesta. Suegra, me dijo Carla con una voz completamente diferente, casi dulce. Hemos estado pensando. Queremos hacer las cosas bien contigo. Pedro asentía a su lado como un perro obediente. Mamá, queremos que vengas a vivir con nosotros. Que seas parte real de nuestra familia. Me quedé helada. ¿En qué universo paralelo pensaban que yo iba a querer vivir con ellos después de todo lo que había pasado? Piénsalo, continuó Carla. Tendrías tu propia habitación, no tendrías que preocuparte por gastos, podrías ayudarnos con la casa. Ahí estaba la trampa. Ayudarlos con la casa. Traducción. Seguir siendo su banco personal, pero ahora sin la libertad de irme a mi propio hogar cuando quisiera. Y a cambio, agregó Pedro, retirarías la demanda y podríamos estar juntos como familia. ¿Como familia?, les pregunté. Como la familia que me cobra $500 por comer. Eso no va a volver a pasar, prometió Carla. He aprendido mi lección. Valoro todo lo que has hecho por nosotros. Carla, ¿puedo hacerte una pregunta honesta? Claro, suegra. Si yo no tuviera dinero, si fuera una anciana pobre sin ahorros, me estarías haciendo esta invitación. Se quedó callada. Su cara la traicionó. Pedro también sabía la respuesta. Eso pensé, les dije. Su amor es directamente proporcional a mi cuenta bancaria. Mamá, eso no es cierto, empezó Pedro. Pedro, durante 5 años no me visitaste ni una sola vez sin pedirme dinero. Ni una sola vez. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni cuando estuve enferma. Solo aparecías cuando necesitabas algo. Pero mamá, yo. Y ahora que ven que puedo recuperar legalmente mi dinero, de repente quieren que sea parte de la familia. De repente soy valiosa otra vez. Carla cambió de estrategia. Las lágrimas aparecieron como por arte de magia. Suegra, sé que he cometido errores. Pero es que me daba celos la relación que tenías con Pedro. Sentía que me lo quitabas. ¿Celos? Carla, Pedro y yo casi no teníamos relación. Solo hablábamos cuando me pedía dinero. Pero yo veía cómo él te respetaba, cómo hablaba de ti. Hablaba de mí como su fuente de financiamiento, no como su madre. Pedro intentó intervenir. Mamá, eso no es cierto. Yo siempre te he querido. ¿Me quieres, Pedro? ¿Cuál es mi color favorito? Se quedó mudo. ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿Cuáles son mis sueños, mis miedos, mis esperanzas? Silencio total. ¿Sabes por qué no puedes contestar? Porque nunca te has interesado en conocerme como persona. Solo me conoces como tu banco personal. Pero mamá, podemos cambiar eso. No, Pedro. Ya es muy tarde. Hay cosas que no se pueden reparar. Se fueron con las manos vacías. Pero yo sabía que no era el final. Gente desesperada hace cosas desesperadas. 2 días después, llegó una sorpresa a mi puerta. Era Arlete, la mamá de Carla. Una mujer elegante de 60 años que siempre me había tratado con cortesía superficial en las pocas ocasiones que coincidimos en reuniones familiares. Carmina, necesitamos hablar, me dijo sin saludar siquiera. Arlete, qué sorpresa. Pasa, por favor. Se sentó en mi sala con la actitud de alguien que está haciendo un gran favor al estar ahí. Carmina, vine a pedirte que reconsideres esta locura de la demanda. No es una locura. Es justicia. Justicia, ¿de verdad? Carmina, eres una mujer mayor. ¿No crees que es tiempo de pensar en el legado que vas a dejar? Mi legado es haber criado a un hijo que me cobra por visitarlo. Creo que es tiempo de cambiar ese legado. Pero Carmina, Carla es mi única hija. No puedes destruir su matrimonio, su estabilidad. Arlete, ¿dónde estabas cuando tu hija me humillaba constantemente? ¿Cuándo me cobraba por comer? ¿Cuándo me trataba como si fuera contagiosa? Bueno, Carla puede ser intensa.
Pero no es mala persona. ¿Intensa? Arlete, tu hija me odia desde el día que conoció a Pedro. Y tú lo sabes. Arlete suspiró. Está bien, sí. Carla tenía celos de tu relación con Pedro. Pero eso es normal en las nueras. ¿Normal? Es normal cobrarle a la suegra por comer. Fue un error. Arlete, dime la verdad. Si yo fuera tu suegra, ¿permitirías que tu esposo dejara que te trataran como Carla me trata a mí? Se quedó pensativa. Finalmente admitió. No. Probablemente no. Entonces entiendes por qué estoy haciendo esto. Pero Carmina, hay niños involucrados. ¿Qué niños? Pedro y Carla no tienen hijos. Bueno, pueden tenerlos en el futuro. Arlete, por favor, no inventes argumentos emocionales que no existen. Cambió de táctica. Mira, Carmina, seamos prácticas. ¿Qué quieres realmente? Dime un número. Mi esposo y yo podemos ayudar económicamente para resolver esto. Ahí estaba la verdad. Todo el mundo pensaba que esto era solo por dinero. Arlete, no quiero su dinero. Quiero mi dignidad de vuelta. Quiero que su hija y mi hijo entiendan que las personas mayores no somos cajeros automáticos desechables. Pero el dinero puede resolver. No. Arlete. El dinero no puede comprar 5 años de humillaciones. No puede borrar las veces que llegué a su casa con regalos y amor y me trataron como una molestia. No puede devolver la autoestima que perdí permitiendo esto. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que aprendan que las acciones tienen consecuencias. Que no pueden usar y desechar a las personas impunemente. Arlete se levantó, claramente frustrada. Carmina, espero que puedas vivir con la culpa de haber destruido el matrimonio de tu hijo. Arlete, espero que tú puedas vivir con la culpa de haber criado a una hija que abusa emocionalmente de las personas mayores. Se fue dando un portazo. Pero antes de irse, se volteó. Esto no se va a quedar así, Carmina. Vamos a pelear esto legalmente. Perfecto, le respondí. Luis estará encantado de tener más trabajo. Esa noche, Rosaura vino a tomarme el té como había empezado a hacer todas las noches desde que comenzó esta situación. ¿Cómo te sientes después de la visita de la suegra de Carla?, me preguntó. Curiosamente, bien. Cada persona que viene a defender lo indefendible me confirma que estoy haciendo lo correcto. No tienes dudas. Rosaura, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que ni una sola persona de la familia me ha preguntado cómo me siento yo. Todos vienen a defender a Pedro y a Carla, pero nadie se pregunta cómo he vivido yo estos 5 años. Nadie se pregunta si es justo que una mujer de 74 años tenga que vaciar sus cuentas para mantener el estilo de vida de gente que la desprecia. Es verdad. Es como si tu bienestar no importara. Exacto. Y eso me dice que tomé la decisión correcta. Si mi propia familia no me valora, tengo que valorarme yo misma. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en años, no me desperté preocupándome por las necesidades financieras de otros. Me desperté pensando en mí. Una semana después del ultimátum de Arlete, las cosas escalaron de una manera que nunca esperé. Era un viernes por la mañana cuando Luis me llamó con urgencia en su voz. Señora Carmina, necesito verla inmediatamente. Han pasado cosas graves. Llegó a mi apartamento con una expresión que me asustó. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo y parecía muy tenso. ¿Qué pasa, Luis? Señora, ayer recibí una llamada del abogado de su hijo. Están contrademandando. ¿Qué significa eso? Están alegando que usted sufre de deterioro mental debido a la edad, que está siendo manipulada por terceros, y que el dinero que dio fue por voluntad propia como regalos familiares, no como préstamos o inversiones. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Están diciendo que estoy loca. Eso es exactamente lo que están diciendo. Y hay más. Están pidiendo una evaluación psiquiátrica obligatoria para usted, alegando que no está en condiciones mentales de tomar decisiones legales. Las lágrimas de rabia me quemaron los ojos. Mi propio hijo está diciendo que estoy senil. Señora, esto es más común de lo que usted piensa.
Cuando los familiares se ven acorralados legalmente, atacan la competencia mental de las personas mayores. Es una táctica desesperada, pero efectiva si no estamos preparados. ¿Y qué podemos hacer? Necesitamos demostrar que usted está completamente lúcida y que tomó esta decisión por razones válidas. Vamos a necesitar evaluaciones psicológicas independientes, testimonios de personas que puedan atestiguar su estado mental, y toda la documentación que demuestre que sus decisiones financieras siempre fueron racionales y bien pensadas. Esa misma tarde, Rosaura vino con noticias alarmantes. Carmina, Pedro estuvo aquí esta mañana preguntándome sobre ti. Quería saber si te había notado confundida, si olvidabas cosas, si parecías desorientada. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Que eres la mujer más lúcida que conozco y que estas últimas semanas te has visto mejor que nunca. Se fue muy molesto. Rosaura, están tratando de declararme incapaz mental para anular mi demanda. Esos miserables. Carmina, tú organizas mejor tu vida que personas de la mitad de tu edad. Manejas tus finanzas perfectamente, cocinas, cuidas tus plantas, lees, te informas. ¿Cómo se atreven? El sábado recibí una visita inesperada. Era Javier, un primo lejano que había sido contable antes de jubilarse. Un hombre honesto que siempre había mantenido distancia de los dramas familiares. Prima Carmina, vine porque me enteré de lo que está pasando. Y también porque Pedro me pidió que viniera a evaluar tu condición mental. Ah, también a ti te mandaron a espiarme. Me mandaron, sí, pero no vine a espiarte. Vine a ofrecerte mi apoyo. Me quedé sorprendida. Carmina, yo llevé las cuentas de mi madre hasta que murió a los 90 años. Sé reconocer cuando una persona mayor está perdiendo facultades y cuando no. Tú estás perfectamente bien. Es más, estás mejor ahora que en años anteriores. ¿Por qué dices eso? Porque antes te veías agobiada, triste, constantemente preocupada. Ahora te veo tranquila, decidida, con propósito. Una persona con problemas mentales no puede orquestar una estrategia legal tan coherente como la que estás llevando. Javier sacó una libreta. Además, revisé tus movimientos bancarios de los últimos años. Pedro me los pidió para demostrar gastos erráticos. Pero lo que demuestran es todo lo contrario. Cada transferencia que hiciste a ellos está perfectamente documentada, en fechas específicas, con propósitos claros. No hay ningún patrón de confusión o deterioro mental. Vas a testificar a mi favor. Ya hablé con tu abogado. Le dije que voy a testificar que eres completamente competente y que tus decisiones financieras siempre fueron racionales y bien documentadas. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola contra el mundo. El lunes, Luis me trajo más noticias. Señora, el contador Javier no es el único que se ha comunicado conmigo. Su vecina Rosaura también quiere testificar. Y hay más sorpresas. ¿Qué más? Su doctora, la doctora Martínez, recibió una llamada de Pedro pidiendo información sobre su estado mental. Ella se negó a darle información por confidencialidad médica, pero me llamó a mí para ofrecerse como testigo. La doctora Martínez. Sí. Dice que usted es una de sus pacientes más organizadas y lúcidas. Que siempre llega puntual a sus citas, recuerda perfectamente sus medicamentos, hace preguntas inteligentes sobre su salud y maneja sus propios asuntos médicos sin ayuda de nadie. Era cierto. Cada vez que iba al médico, llegaba con una lista de preguntas escritas, llevaba todos mis estudios organizados cronológicamente, y siempre entendía perfectamente las instrucciones médicas. Hay más, continuó Luis. El gerente de su banco también se comunicó conmigo. Pedro fue a preguntar sobre sus movimientos bancarios, alegando preocupación por su estado mental. El gerente se negó a darle información, pero quedó tan molesto por la insinuación que quiere declarar que usted maneja sus finanzas de manera ejemplar. ¿En serio? Señora, usted no se da cuenta, pero tiene muchas personas que la respetan y que han notado su capacidad mental. Pedro pensó que iba a encontrar aliados para su teoría de demencia senil, pero lo que encontró fueron personas dispuestas a defender su lucidez. Esa tarde recibí una llamada que me partió el corazón. Era Pedro, pero su voz sonaba diferente. Sonaba desesperada, quebrada.
Mamá, por favor, hablemos. Esto se está saliendo de control. Pedro, tú dijiste que estoy loca. Que no estoy en condiciones mentales de tomar decisiones. ¿Para qué quieres hablar con una loca? Mamá, yo no quería hacer eso. Fue idea del abogado de Carla. Dijeron que era la única forma de... ¿De qué, Pedro? ¿De seguir usándome? ¿De anular mi derecho a defenderme? Mamá, estamos desesperados. Van a embargarnos la casa en 2 semanas si no conseguimos el dinero. Pedro, ¿sabes lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, mamá? Que ni una sola vez en esta conversación me has pedido perdón. Ni una sola vez has reconocido que me trataron mal. Solo te importa salvar tu casa. Mamá, sí, reconozco que... No, Pedro. Ya es muy tarde para el reconocimiento. Cuando tenías que reconocer mis sentimientos, elegiste ignorarlos. Cuando tenías que defenderme de tu esposa, elegiste no hacerlo. Cuando tenías que tratarme como tu madre, elegiste tratarme como tu banco. Pero mamá, podemos cambiar. Pedro, ahora estás dispuesto a declararme incapaz mental para salvar tu casa. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que prefieres destruir mi reputación, mi dignidad, mi salud emocional, antes que aceptar las consecuencias de tus acciones. Hubo un largo silencio. Mamá, por favor. Pedro, cuando éramos una familia de verdad, tú me protegías. Ahora me atacas. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente soy para ti. Mamá, eres mi madre. No, Pedro. Era tu madre. Ahora soy tu enemiga legal. Tú me convertiste en eso cuando decidiste cuestionar mi salud mental para proteger tu patrimonio. Mamá, por favor, dame una oportunidad. Pedro, tuviste 32 años de oportunidades. Las desperdiciaste todas. Ahora vamos a dejar que la justicia decida quién tiene razón. Colgué el teléfono y lloré. No lloré por el dinero, ni por la casa, ni siquiera por las humillaciones. Lloré por el hijo que había perdido para siempre. Lloré por la relación que nunca íbamos a poder reparar. Lloré por la madre que ya nunca volvería a ser. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y me preparé para la batalla final. Porque ahora ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de demostrar que las personas mayores tenemos derecho a la dignidad, al respeto y a defendernos cuando nos atacan. Aunque sea nuestro propio hijo quien nos ataque. El día de la audiencia preliminar llegó más rápido de lo que esperaba. Luis me había preparado durante horas, repasando cada detalle, cada pregunta que podrían hacerme, cada documento que podríamos necesitar. Pero nada me preparó para el momento de ver a Pedro y Carla sentados al otro lado de la sala con su abogado. Pedro no podía mirarme a los ojos. Carla, en cambio, me miraba con un odio puro que me helaba la sangre. Estaba vestida como si fuera una boda, con un traje rosa pálido y joyas caras que yo sabía perfectamente quién había pagado. Señora Carmina, me susurró Luis, recuerde que todo lo que diga aquí va a ser usado a favor o en contra. Manténgase calmada, responda solo lo que le pregunten, y no se deje provocar. El abogado de ellos era un hombre joven, arrogante, que desde el primer momento trató de intimidarme con su actitud condescendiente. Su estrategia era clara. Pintarme como una anciana confundida que había sido manipulada por mi abogado para atacar a su propia familia. Señora Carmina, comenzó con una sonrisa falsa, ¿puede decirnos su edad? 74 años. ¿Y cuándo comenzó usted a sentirse, digamos, resentida con su hijo y su nuera? Luis se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. La pregunta asume hechos no establecidos. Sostenida, dijo el juez. El abogado cambió de táctica. Señora, ¿es cierto que usted voluntariamente le dio dinero a su hijo durante 5 años? Sí, es cierto. ¿Y en algún momento durante esos 5 años su hijo le firmó algún documento prometiendo devolverle el dinero? No, pero... Solo responda sí o no, señora. No. ¿Es cierto que usted nunca le pidió recibos por el dinero que daba? No pedía recibos porque era mi hijo. Confiaba en él. Señora, ¿no es verdad que usted daba ese dinero por amor maternal, sin esperar nada a cambio?
Ahí estaba la trampa. Si decía que sí, confirmaba que eran regalos. Si decía que no, parecería una madre desnaturalizada. Joven, le dije con toda la dignidad que pude reunir, yo daba ese dinero por amor. Pero el amor no es unidireccional. Yo esperaba recibir amor de vuelta, respeto de vuelta, consideración de vuelta. No dinero necesariamente, pero sí trato humano. Pero usted nunca especificó esas condiciones cuando daba el dinero, ¿verdad? ¿Acaso una madre tiene que especificarle a su hijo que no la trate mal? Tengo que darle un manual de instrucciones sobre cómo tratar a su propia madre. El abogado se incomodó con mi respuesta. El juez tomaba notas. Señora, no es verdad que usted buscó ayuda legal solo después de una discusión menor sobre comida. ¿Discusión menor? Joven, me cobraron $500 por comer un pedazo de pan seco en la casa que yo ayudé a comprar. ¿Le parece menor? Pero señora, era su decisión entrar a esa casa. Era mi decisión visitar a mi hijo. No sabía que necesitaba presupuesto para eso. El abogado comenzó a perder la compostura. Señora, no es verdad que su abogado la convenció de demandar a su familia. Luis se levantó otra vez, pero yo respondí antes de que pudiera objetar. Joven, mi abogado me explicó mis derechos legales, pero la decisión de ejercerlos fue completamente mía. A los 74 años, aún puedo tomar mis propias decisiones, por más que mi hijo trate de convencer a todo el mundo de lo contrario. Fue entonces cuando Pedro pidió permiso para hablar. El juez se lo concedió. Su señoría, dijo Pedro con voz temblorosa, mi madre no entiende las consecuencias de lo que está haciendo. Ella nos ama, nosotros la amamos. Esta demanda va a destruir nuestra familia. Me levanté antes de que Luis pudiera detenerme. Su señoría, ¿puedo responder a eso? El juez asintió. Pedro, le dije mirándolo directamente a los ojos por primera vez en meses, si me amaras, no habrías permitido que tu esposa me cobrara por comer. Si me amaras, me habrías visitado alguna vez sin pedirme dinero. Si me amaras, no estarías aquí tratando de declararme incapaz mental para proteger tu patrimonio. Pedro se quebró. Comenzó a llorar. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Sé que cometimos errores. Pedro, le dije con tristeza, los errores se disculpan. El abuso sistemático durante 5 años no es un error. Es una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Carla no pudo contenerse más. Se levantó gritando, eres una vieja manipuladora. Nos has chantajeado emocionalmente durante años. Siempre usando el dinero para controlarnos. El juez golpeó el martillo para pedir orden, pero yo ya había escuchado lo que necesitaba escuchar. Carla, le dije con calma mortal, nunca usé el dinero para controlarlos. Usé el dinero para ayudarlos. Ustedes usaron mi amor para controlarme a mí. Mentira. Siempre nos hacía sentir culpables cuando no te visitábamos. ¿Cuándo los hice sentir culpables? ¿Cuándo les pagué la casa? ¿Cuándo les pagué las hipotecas? ¿Cuándo les pagué las vacaciones? ¿Cuándo les pagué la cocina nueva? En 5 años. ¿Cuántas veces los critiqué? ¿Cuántas veces les reproché algo? Carla se quedó muda porque sabía que era verdad. Yo nunca les había reprochado nada. Siempre había dado sin quejarme. El problema, Carla, no es que yo los controlara. El problema es que ustedes se acostumbraron tanto a usarme que cuando dejé de permitirlo, se sintieron descontrolados. El abogado de ellos trató de retomar el control. Su señoría, esto demuestra el estado emocional alterado de la señora. No, lo interrumpió el juez. Esto demuestra el estado emocional alterado de los demandados. La señora ha respondido todas las preguntas de manera coherente, lógica y con evidencia clara de competencia mental. Luego el juez se dirigió a mí. Señora Carmina, ¿entiende usted las implicaciones de su demanda? Sí, su señoría. Entiendo que mi hijo podría perder su casa. Entiendo que nuestra relación familiar podría terminar para siempre. Pero también entiendo que las personas mayores tenemos derecho a la dignidad y al respeto, y que cuando nuestros propios hijos nos atacan, tenemos derecho a defendernos. ¿Y está usted segura de que quiere proceder con esta demanda? Su señoría,
Durante 5 años traté de proceder con amor y paciencia. Me costó $42,000 y mi autoestima. Ahora quiero proceder con justicia. El juez tomó notas durante varios minutos. Finalmente habló. Después de escuchar a ambas partes, no encuentro evidencia alguna de incapacidad mental en la demandante. Sus respuestas son coherentes, sus argumentos son lógicos, y su documentación es impecable. La contrademanda alegando incompetencia mental es denegada. Pedro y Carla se vieron devastados. Su único argumento legal había sido rechazado. Además, continuó el juez, encuentro evidencia suficiente para proceder con la demanda original. El caso irá a juicio completo en 30 días. Salimos de la sala en silencio. Luis estaba eufórico, pero yo me sentía extrañamente tranquila. Señora, me dijo Luis en el pasillo, fue extraordinaria ahí dentro. El juez quedó completamente convencido de su competencia mental. Luis, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que tuve que venir a un tribunal para que alguien reconociera que aún tengo dignidad. Pedro y Carla pasaron junto a nosotros dirigiéndose a la salida. Pedro se detuvo un momento. Mamá, me dijo con lágrimas en los ojos, aún podemos arreglar esto fuera del tribunal. Pedro, le respondí, ya no hay nada que arreglar. Ustedes eligieron el tribunal cuando decidieron atacar mi salud mental. Ahora vamos a terminar lo que ustedes empezaron. Mamá, por favor. Pedro, durante 5 años yo dije, por favor. Te rogué que me trataras bien, que me defendieras, que me respetaras. Nunca me escuchaste. Ahora es tu turno de rogar. Y mi turno de no escuchar. Se fue llorando, apoyándose en Carla, que me miraba con un odio que podría haber derretido acero. Señora, me dijo Luis mientras caminábamos hacia la salida, está preparada para el juicio final. Luis, le dije con una sonrisa que no había sentido en años, he estado preparándome para esto durante 5 años. Solo que no lo sabía. El juicio final sería en un mes. Un mes para que Pedro y Carla encontraran una solución o perdieran todo. Un mes para que aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Incluso cuando esas acciones son contra tu propia madre. Los 30 días antes del juicio final pasaron como una eternidad y como un suspiro a la vez. Pedro me llamó todos los días durante la primera semana, suplicando, amenazando, prometiendo, chantajeando emocionalmente. Dejé de contestar después del 5.º día. Sus mensajes de voz se volvieron cada vez más desesperados. Mamá, encontramos otro prestamista, pero necesitamos que retires la demanda para poder calificar. Mamá, Carla está en terapia, está cambiando, dale una oportunidad. Mamá, estoy pensando en divorciarme de Carla si eso te hace feliz. Mamá, por favor, piensa en papá, él no habría querido esto. Esa última fue la que más me dolió. Mencionar a mi esposo muerto, su padre, que había trabajado conmigo hombro a hombro para criar a Pedro después de quedarnos solos cuando él tenía 12 años. Su padre, que se había sacrificado tanto como yo para darle la mejor vida posible. Su padre estaría avergonzado de lo que Pedro se había convertido. La segunda semana llegó Samantha, la hermana de Pedro, con una propuesta familiar. Venía acompañada de Mario, el primo, y Carlos, el padrino. Una delegación completa para tratar de hacerme entrar en razón. Tía Carmina, me dijo Samantha. La familia se reunió y decidimos ayudar económicamente para resolver esto. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estaba esa familia cuando yo era humillada cada semana? Tía, no sabíamos. Claro que sabían. Todos sabían cómo Carla me trataba. Todos veían cómo Pedro solo me visitaba cuando necesitaba dinero. Pero nadie dijo nada porque no era su problema. Carlos intervino. Carmina, la familia está dispuesta a poner $20,000 para ayudar a Pedro con la casa, si tú retiras la demanda. Carlos, yo puse 42,000. ¿Por qué la familia no puso ni un centavo durante 5 años? Pero ahora que hay problemas legales, sí pueden poner dinero. Porque ahora es una emergencia. Para mí fue una emergencia durante 5 años. Una emergencia emocional, una emergencia de dignidad, una emergencia de autoestima. Nadie vino a rescatarme entonces. Mario trató de apelar a mi lado maternal. Prima, piensa en Pedro. Es tu único hijo.
Vas a quedarte sin familia. Mario, ya me quedé sin familia hace 5 años. Solo que no me había dado cuenta. Pero prima, la sangre es más importante que el dinero. ¿En serio? Entonces, ¿por qué Pedro eligió el dinero por encima de la sangre durante 5 años? ¿Por qué me cobraba por visitarlo? ¿Por qué prefirió humillar a su madre antes que defender a su madre? Se fueron sin lograr nada. Pero antes de irse, Samantha me dijo algo que me heló la sangre. Tía, espero que puedas vivir con las consecuencias de esto. Pedro está hablando de suicidarse. Esa noche no pude dormir. Por un momento, la duda me invadió. ¿Y si Pedro realmente se hacía daño? ¿Podría vivir con esa culpa? Pero después recordé algo que me había dicho Luis. Los manipuladores usan las amenazas de suicidio como último recurso para controlar a sus víctimas. La tercera semana, Carla cambió completamente de estrategia. Llegó a mi puerta sola, sin maquillaje, con ropa sencilla, llorando desconsoladamente. Suegra, me dijo con voz quebrada, vine a pedirte perdón. De rodillas si es necesario. Y efectivamente se arrodilló frente a mi puerta. Carla, levántate. Esto es ridículo. No me levanto hasta que me perdones. Sé que fui terrible contigo. Sé que te traté mal. Pero puedo cambiar, suegra. Puedo ser la nuera que mereces. Carla, ¿por qué me odiabas tanto? Se quedó llorando en silencio. Dime la verdad. Por una vez en 5 años, dime la verdad. ¿Por qué? Porque tenías algo que yo nunca tuve, admitió finalmente. ¿Qué? El amor incondicional de Pedro. Yo siempre sentí que tenía que competir contigo, que por más que hiciera, tú siempre ibas a ser más importante para él. Carla, eso es mentira. Pedro me abandonó emocionalmente desde que se casó contigo. Tú ganaste esa competencia desde el primer día. Pero él siempre hablaba de ti con respeto, con cariño. Hablaba de mí como su fuente de financiamiento, no como su madre. No, suegra. Incluso cuando te pedía dinero, lo hacía con dolor. Siempre decía, mi mamá no se merece esto, pero no tenemos otra opción. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Pedro sabía que me estaba haciendo daño, pero lo hacía de todos modos. ¿Y tú qué le contestabas cuando él decía eso? Yo le decía que si de verdad te quería, encontraría otra forma de conseguir dinero. Que no usara a su madre. Me quedé helada. Tú le decías que no me usara. Sí, al principio sí. Pero después me acostumbré. Era más fácil que Pedro te pidiera dinero a ti que buscáramos trabajo extra o redujéramos gastos. Carla, si tú sabías que estaba mal usar a Pedro para conseguir dinero mío, ¿por qué me tratatas tan mal? Porque me sentía culpable. Y la culpa me daba rabia. Y esa rabia la pagabas tú. Por primera vez en 5 años, Carla estaba siendo completamente honesta conmigo. Y lo de cobrarme $500. Fue el colmo de mi maldad. Estaba furiosa porque Pedro había hablado contigo toda la mañana sobre pedir más dinero, y cuando llegaste, toda esa rabia explotó contra ti. Pedro planeaba pedirme más dinero ese día. $3,000 para un viaje que queríamos hacer. Pero cuando vio tu cara después de que te cobré, no se atrevió a pedírtelos. Todo comenzaba a tener sentido. La humillación de los $500 no había sido espontánea. Había sido el resultado de años de tensión acumulada. Carla, levántate. Vamos a hablar adentro. Le serví té y nos sentamos en mi pequeña sala. Suegra, sé que no merezco tu perdón. Pero Pedro sí. Él realmente te ama. Simplemente no sabía cómo manejar la presión de mantenerme feliz a mí y no lastimarte a ti. Carla, Pedro es un hombre de 32 años. No puede usar la presión como excusa para maltratar a su madre. Tienes razón. Pero suegra, si ganas esta demanda, Pedro va a quedar destruido. No solo económicamente, emocionalmente. Va a vivir el resto de su vida sabiendo que perdió a su madre por dinero. Carla, Pedro me perdió mucho antes de esta demanda. Me perdió la primera vez que eligió no defenderme. Me perdió cada vez que me pidió dinero sin visitarme por amor. Me perdió cuando permitió que me cobraras por comer en mi propia casa. Pero suegra,
¿No hay forma de arreglar esto? ¿Alguna forma de que todos ganemos? La miré largo tiempo. Por primera vez, Carla parecía sincera, vulnerable, humana. Carla, hay una forma. ¿Cuál? Que Pedro venga aquí, solo, sin abogados, sin ti, sin nadie. Que se siente conmigo y tengamos la conversación que debimos tener hace 5 años. La conversación sobre lo que significa ser madre e hijo. Y después de esa conversación, veré si retiro la demanda. En serio. En serio. Pero tiene que ser antes del juicio. Y tiene que venir dispuesto a escuchar, no a convencer. Carla se fue corriendo a buscar a Pedro. 2 horas después, Pedro estaba en mi puerta. Solo. Sin Carla, sin abogados, sin testigos. Mi hijo y yo, por primera vez en años, cara a cara sin intermediarios ni agendas ocultas. «Hola, mamá», me dijo con voz pequeña. «Hola, Pedro. Siéntate». Nos sentamos en el mismo sofá donde lo consolaba cuando era niño. «Mamá, vine a pedirte perdón. Y a decirte que te amo». «Pedro, ¿me amas?» «Por supuesto que sí». «¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo por verme?» Se quedó pensando. «No me acuerdo». «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin pedirme algo?» Más silencio. «¿Cuándo fue la última vez que me defendiste de alguien?» Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. «Pedro, quiero que me expliques algo. Si me amas tanto, ¿cómo permitiste que me trataran así durante 5 años?» «Mamá, yo no sabía cómo manejar la situación. Carla es muy intensa, y tú eres muy importante para mí, y yo no quería que pelearan». «Pedro, no peleábamos. Ella me atacaba y yo me quedaba callada. Eso no es pelear. Eso es abuso». «Mamá, tienes razón. Debí defenderte. Debí poner límites. Debí ser un mejor hijo». «¿Y por qué no lo fuiste?» Pedro lloró en silencio durante varios minutos. Finalmente respondió: «Porque era más fácil. Era más fácil dejarte sufrir a ti que enfrentar problemas con Carla. Porque sabía que tú me ibas a amar y perdonar siempre, sin importar lo que hiciera. Pero con Carla no tenía esa seguridad». Esa fue la verdad más dolorosa que había escuchado en mi vida. «Pedro, usaste mi amor incondicional como una debilidad para abusarme». «Sí, mamá. Eso fue exactamente lo que hice. Y me odio por eso». «¿Te odias lo suficiente como para cambiar?» «Mamá, haría cualquier cosa por recuperar tu amor». «Pedro, nunca perdiste mi amor. Perdiste mi respeto. Perdiste mi confianza. Perdiste el privilegio de ser mi hijo sin consecuencias. ¿Puedo recuperar eso?» Lo miré largamente. Ese hombre de 32 años era todavía el niño que había criado sola. El niño que había sido mi razón de vivir durante tantos años. «Pedro, voy a retirar la demanda». Sus ojos se iluminaron. «Pero con condiciones». «Las que sean, mamá». Primera condición: van a venderme la casa a mí por el precio que yo determine, que será exactamente los $42,000 que invertí más intereses. ¿Qué? Segunda condición: ustedes pueden seguir viviendo en la casa, pero como mis inquilinos, pagándome renta mensual. Mamá. Tercera condición: Carla va a pedirme disculpas públicamente por los $500, frente a toda la familia. Está bien. Cuarta condición: tú vas a visitarme una vez por semana, sin Carla, sin pedir dinero, solo para hablar conmigo como hijo. Sí, mamá, sí. Y quinta condición: si vuelves a faltar al respeto a tu madre una sola vez más en tu vida, vas a perder esa casa permanentemente. Pedro me abrazó llorando. Mamá, acepto todo. Te amo tanto. Pedro, yo también te amo. Por eso hice todo esto. No para castigarte, sino para recuperarte como hijo. Al final, no había ganado una demanda. Había ganado algo mucho más valioso. Había recuperado mi dignidad y le había enseñado a mi hijo el valor de una madre. Y la casa que tanto habían luchado por mantener, ahora era mía. Como siempre debió ser.